Este año no necesitamos más fuerza de voluntad para enfrentar los retos y desafíos del 2026. Lo que necesitamos es una esperanza que no se rompa. Hoy nos encontramos ante el comienzo de un año nuevo y como cada inicio, este viene cargado de expectativas, de deseos sinceros de cambio, pero también, si somos honestos, de incertidumbres y de preguntas. Entramos en este nuevo año sin saber qué nos espera, pero una certeza que lo cambia todo, que Dios sí que lo sabe y que nosotros sabemos a quién pertenecemos y sabemos que aquel que empezó en nosotros la buena obra la culminará. Algunos miran al pasado con nostalgia, otros al futuro con preocupación, pero aquellos que hemos depositado nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, la palabra nos da suficientes razones para que desde lo más profundo de nuestro corazón podamos tener la certeza de que Dios va a ser una vez más fiel y que nos va a dar a cada uno de nosotros una nueva oportunidad para ser los creyentes que Él quiere que seamos y para ser esa iglesia que Dios quiere que seamos. Como iglesia no comenzamos el 2026 desde una página en blanco. Nuestra iglesia hoy se enfrenta a la misma realidad que el año pasado, esto es, hace unos días. Es por ello que no nos queda otra que la de ser conscientes tanto de nuestras fortalezas como de nuestras debilidades o limitaciones y sobre todo de los desafíos que tenemos por delante. No somos una iglesia grande ni especialmente fuerte en términos humanos, pero esta realidad no debe provocarnos a que comencemos este año con desánimo ni desde la resignación espiritual. Yo os propongo que comencemos este año desde una convicción profunda. Dios no ha terminado con nosotros. Dios sigue empeñado en que su iglesia en Viladecans, su iglesia en el Baix Llobregat, en Cataluña, sea una iglesia fiel, una iglesia perseverante, una iglesia centrada en la palabra, que es integradora, que sabe dar amor a todos los que aquí se congregan y que es una iglesia que está comprometida en compartir el Evangelio en medio del entorno en la que se encuentra. Por eso, como pastor de esta iglesia, siento con claridad de parte del Señor que este año que iniciamos, Dios no nos está llamando tanto a hacer más, sino a afirmarnos más en Él y en su palabra. Tengo la firme convicción de que Dios, a lo largo del 2026, nos llama a estar firmes en la esperanza, a estar arraigados en Cristo y a estar plenamente confiados en su fidelidad. Por eso, hoy quiero invitaros a todos a mirar este año nuevo con ojos de fe, a enfrentar los desafíos con valentía y a caminar firmes en la esperanza. No porque sepamos lo que va a venir, porque ciertamente no lo sabemos, sino porque sabemos a quién pertenecemos y sabemos quién es el que camina con nosotros. Después de un tiempo de oración y de reflexión, tengo la convicción de que el Señor ha puesto en mi corazón compartir este texto de Hebreos para que marque la dirección espiritual de este año. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Este versículo es una llamada pastoral para tiempos como los nuestros,
tiempos inciertos. No nos dice el texto que el camino va a ser fácil, sino que el fundamento es seguro. Este versículo no nos promete ni felicidad ni facilidad, pero sí nos promete un fundamento seguro. Por eso hoy comenzamos el año recordando juntos la siguiente verdad. Nuestra esperanza no se rompe porque descansa en un Dios fiel. Mira, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero las señales que están a nuestro alrededor apuntan a que la venida del Señor está cerca. Y la palabra de Dios enseña que antes de esa venida gloriosa del Señor, la Iglesia va a pasar por tiempos inciertos. Las cosas no serán fáciles para aquellos que se confiesen hijos de Dios, y es por ello que Dios ha puesto en mi corazón predicar un mensaje de confianza, de esperanza y de perseverancia. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La Iglesia que no se prepara para perseverar en tiempos fáciles, difícilmente permanecerá firme cuando lleguen los tiempos difíciles. Repito la idea. La Iglesia que no se prepara para perseverar en tiempos fáciles, difícilmente permanecerá firme cuando lleguen los tiempos difíciles. La carta a los hebreos fue escrita a cristianos de trasfondo judío que estaban atravesando un tiempo de presión exterior a causa de la sociedad en la que se encontraban. Todo ello generaba un gran desgaste espiritual. Si a todo ello les sumamos que eran creyentes que estaban constantemente perturbados por las enseñanzas de los judaizantes, nos daremos cuenta de que estos creyentes estaban atravesando una situación ciertamente compleja. No eran creyentes nuevos, no eran recién convertidos, eran creyentes que habían comenzado bien, pero ahora estaban siendo tentados a retroceder, a volver a prácticas anteriores, a diluir su fe para evitar sufrimiento. Si aún tenéis abierto Hebreos 10, leed conmigo los versículos 32 al 39, donde se nos describe esta situación. Dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tenéis gran galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún por un poco de tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverar en el alma. Es por todo ello que el contenido de la epístola a los hebreos no es una carta, por así decirlo, suave, es una carta profundamente pastoral y muy exhortativa. Hebreos 10:13, que es nuestro texto, no es un texto que está aislado. Forma parte de una triple exhortación. En primer lugar, la encontramos en el versículo 22, cuando se nos dice, acercaos con corazón sincero. La segunda es la misma exhortación, manteneos firmes, sin fluctuar.
Y la tercera, inmediatamente después, en el versículo 24 y 25, cuando se nos dice que nos consideremos unos a otros para las buenas obras y estimularnos para el amor. Y estas exhortaciones se basan en una gran verdad previa que también hemos leído, que Cristo ha abierto un nuevo y vivo camino por su sangre. Dice así el texto: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por tanto, Hebreos 10:23 es una llamada a la perseverancia en un contexto de presión. Es cierto que la iglesia a la que fue escrita esta epístola vivía en medio de una realidad muy diferente, muy distinta a la nuestra. Aquellos creyentes estaban enfrentando una presión externa y un gran rechazo social, y sentían una tentación muy, muy real para volver atrás, para abandonar su fe en Cristo. La iglesia actual, nuestra iglesia en Cataluña, nuestra iglesia en el Baix Llobregat, en términos generales, aún no vive en esa hostilidad tan abierta. Sí que hay presión, pero no tanta, ¿verdad? Sin embargo, las formas cambian, pero los desafíos y los temores del corazón de los creyentes son sorprendentemente parecidos. Los destinatarios de Hebreos no estaban siendo tentados tan solo a negar a Cristo, sino sobre todo a retroceder con su compromiso, a acomodar su fe para evitar el conflicto, a diluir su identidad cristiana para sobrevivir en ese entorno adverso en el que tenían. Y ese riesgo sí que es muy real para la Iglesia hoy, en el siglo XXI. Hoy nosotros no se nos persigue con violencia. A la Iglesia perseguida sí, a nosotros no. Pero vivimos en una sociedad que cada vez ejerce más presión sobre nuestra fe. Vivimos en medio de una sociedad cada vez más secularizada, donde la fe cristiana es marginada, ridiculizada y considerada totalmente irrelevante. La presión a la que, como hijos de Dios, nos enfrentamos hoy no es tanto niega a Cristo, sino no te tomes en serio tanto tu fe. No vivas tu fe de forma visible, vívela en tu intimidad, que nadie se entere. No permitas que tu fe te complique tu vida, complique tu entorno familiar, complique tu entorno laboral. Relájate, no te compliques la vida. El peligro que corremos como iglesia y como creyentes individuales no es tanto el rechazo frontal, que también, sino el desgaste progresivo, el cansancio espiritual, la pérdida de convicción, la tentación de una fe cómoda, privada y sin impacto, una fe que no se abandona de golpe, pero se va debilitando poco a poco. Por ello, la exhortación de Hebreos 10:23 sigue siendo profundamente actual. La Iglesia hoy necesita escuchar, al igual que la Iglesia del ayer, que la perseverancia no es opcional, que la fidelidad no depende de las circunstancias y que nuestra esperanza no está en el reconocimiento social ni en la estabilidad cultural, sino en aquel que prometió, en aquel que es fiel. Hebreos nos advierte que los tiempos difíciles no siempre llegan de una manera repentina, a menudo llegan de manera silenciosa y progresiva, erosionando nuestra fe.
Y nos enseña que la respuesta de Dios no es que respondamos con miedo, sino con firmeza. No que nos retiremos, sino que perseveremos. Que no nos adaptemos al mundo, sino que con una esperanza bien anclada en Dios y en su palabra, perseveremos. Por eso, aunque el contexto de Hebreos y el nuestro no sean idénticos, la llamada es la misma. Permaneced firmes, perseverad en la verdad y caminar con esperanza, confiando en que Dios seguirá siendo fiel hoy, mañana y siempre. Nuestro versículo tiene una estructura muy clara. Un mandato, mantengámonos firmes. Un modo, sin fluctuar. Un objeto, la profesión de nuestra esperanza. Y un fundamento, porque fiel es el que prometió. Empecemos por considerar esa base de nuestra firmeza. Fiel es el que prometió. Porque antes de hablar de nuestra firmeza debemos mirar al fundamento de nuestra firmeza, que no es otro que la fidelidad de Dios. Aunque el razonamiento del porqué de la exhortación aparece al final del versículo, teológicamente y homiléticamente es conveniente primero destacar el fundamento. Porque la Biblia nunca nos llama a perseverar apelando a nuestra propia fuerza de voluntad, sino esencialmente al carácter de Dios. Nuestra firmeza, nuestra constancia, depende no de nosotros, sino de la fidelidad de Dios. Cuando todo marcha relativamente bien, normalmente no acabamos de ser muy conscientes de en qué y en quién estamos confiando realmente. Pero cuando a nuestras vidas, por cualquier circunstancia, aparecen momentos de adversidad, estos momentos tienen la virtud de revelar si nuestra fe está anclada en nuestra salud, en nuestra seguridad económica, en nuestra estabilidad del entorno o en el Dios que promete y que cumple. Como hijos de Dios hemos de tener muy presente que Dios nunca se comprometió con nosotros a que nuestras vidas estarían exentas de problemas y de dificultades. Eso no lo vamos a encontrar en ningún lugar de la palabra de Dios. Lo que sí que vamos a encontrar, y a eso sí que se comprometió, es su presencia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A lo que sí que se comprometió es a que su gracia sería suficiente para nosotros. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y sí que se comprometió a la consumación final de nuestra salvación. Dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La perseverancia comienza con una correcta visión de quién es Dios, de lo que hace Dios y de lo que Dios promete. La realidad no es que Dios es fiel con nosotros porque nosotros perseveramos, sino todo lo contrario. Si fuéramos infieles, dice el apóstol, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nuestro texto no promete estabilidad externa, ni seguridad. Nuestro texto enseña confianza interna, seguridad interna, no externa. Según la enseñanza de la epístola a los Hebreos, la fidelidad de Dios no significa que no va a haber oposición, que no va a haber dolor, que no va a haber momentos de incertidumbre,
sino enseña todo lo contrario, que lo va a ver. Pero la cuestión es que aunque haya todo eso y más, nada, pero absolutamente nada, puede invalidar ninguna de las promesas que Dios ha dado. Mirad, la epístola de los Hebreos es profundamente cristocéntrica y se empeña en recordarnos y en enseñarnos que todas las promesas de Dios se encuentran cumplidas y tienen su cumplimiento en Cristo. Dios prometió salvación, Cristo vino. Dios prometió perdón, Cristo murió. Dios prometió darnos vida, Cristo resucitó. Dios prometió perseverancia, Cristo intercede por nosotros cada día. Nuestra esperanza no está sostenida y fundamentada por una ilusión eterna y externa. No te preocupes, todo irá bien. Yo estoy tan cansado de escuchar eso en las series, no te preocupes, todo irá bien. Y lo que haces irá peor, seguro. No, nuestra fe no está fundamentada allí, ni tan solo en un concepto, ni en una idea. Está fundamentada en una persona, en Jesús. Por eso podemos empezar el año con confianza, porque no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos del Dios que es fiel y permanece para siempre. No sabemos lo que nos depara el 2026, pero lo que sí que sabemos y lo que nos tiene que mantener firmes es que nuestra esperanza tiene un fundamento seguro, la fidelidad de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra respuesta? Firmes en la esperanza. La fidelidad de Dios demanda una respuesta activa de parte del creyente, mantenerse firme. Mantenerse firme no implica no sentir temor, no implica no experimentar dudas, ni no atravesar momentos de crisis. Mantenerse firme implica una intencionalidad espiritual, una responsabilidad espiritual, una decisión consciente y permanente de creer lo que Dios ha dicho. En Hebreos la esperanza está constantemente ligada a la perseverancia. Mantenerse firme significa no dejar de creer en aquello que Dios ha dicho, aunque todo a nuestro alrededor parece que tiembla y se nos viene abajo. Por tanto, la pregunta correcta al afrontar este año no es ¿qué vendrá? ¿Qué acontecerá? No, esa no es la pregunta, sino la pregunta es ¿dónde está anclada mi confianza y mi esperanza cuando venga lo que venga? Por otro lado, quisiera llamar vuestra atención a que la exhortación a la que nos estamos enfrentando en esta mañana es una exhortación comunitaria. El texto dice mantengámonos, en plural. No es una fe individualista, es una fe comunitaria, que se vive en común, que se experimenta en común, que se fortalece en común. Una iglesia que permanece firme no es una iglesia que no sufre, sino una iglesia que acompaña al que sufre, que acompaña al que cae, que sostiene al que tropieza. La iglesia está llamada a ser un cuerpo en que sus miembros se sostienen mutuamente, no solo que se aman mutuamente, sino que muestran su amor en que se sostienen mutuamente. Cuando alguien flaquea, otro sostiene. Cuando alguien duda, alguien le afirma en la fe.
Cuando uno cae, es otro el que le levanta. Y este es mi deseo para la Iglesia este año, que sea una Iglesia que se mantiene firme y unida. Finalmente, el texto nos exhorta a tener una actitud correcta a la hora de mantenerse firme. Y esa actitud correcta es sin fluctuar. El autor a la epístola a los hebreos es tremendamente realista. Sabe que eso de fluctuar es una tentación muy real y constante. La perseverancia requiere firmeza y la estabilidad espiritual en medio de una inestabilidad interna requiere firmeza. La fluctuación espiritual suele aparecer cuando son las circunstancias las que dictaminan nuestra fe. Suele aparecer cuando el temor reemplaza la confianza en Dios. Cuando el presente incierto eclipsa la esperanza futura cierta. Mirad, Hebreos 10:23 no nos llama a tener una fe perfecta, sino una fe perseverante. Y esta exhortación creo que es especialmente relevante en este momento que como Iglesia estamos viviendo. Tiempos de presión cultural en la que estamos viviendo. Tiempos de una opresión a la fe constante y progresiva. Tiempos de una gran incertidumbre global. Guerras, rumores de guerras. Ayer Venezuela, mañana ¿qué será? La palabra de Dios no nos llama a prever el futuro, sino a permanecer fieles, sea el futuro que sea. La perseverancia está ligada a una de las marcas distintivas de la Iglesia que sabe esperar a que el Señor viene. Mirad, al empezar este año nuevo, puede que tengamos preguntas, puede que hayan incertidumbres, puede que tengamos preocupaciones totalmente legítimas, pero como creyentes tenemos certezas también profundas, certezas que nadie puede arrebatarnos. Dios ha sido fiel, Dios es fiel y Dios seguirá siendo fiel. Hebreos 10:23 no nos llama a ser más fuertes, ni a tener éxitos según los criterios de este mundo. Nos llama a algo mucho más profundo: permanecer firmes en la esperanza. Como Iglesia, como os decía al inicio del mensaje, hemos de ser plenamente conscientes de nuestras limitaciones. No las podemos ni esconder ni negar, pero tampoco podemos permitir que ellas definan nuestra identidad ni tampoco nuestro futuro. Nuestra identidad no está en lo que no tenemos o en lo que nos falta, sino nuestra identidad está en quiénes somos en Cristo. En este año, gracias a una serie de predicaciones que Dios mediante iniciaremos el domingo 15 de enero, queremos recordar esa verdad sobre nuestra identidad en Cristo. Recordar que lo que somos en Cristo determina cómo vivimos para Cristo. Uniendo el contenido del mensaje que prediqué el domingo pasado, el de fin de año, con el mensaje de inicio, el de afirmo que la diferencia entre un deseo y un propósito no está en la disciplina humana, sino en la esperanza que está anclada en Dios.
El deseo dice, ojalá que el año 2026 sea mejor. El propósito dice, caminaré confiado en la fidelidad de Dios, pase lo que pase en el 26. Por eso comenzamos un año nuevo y os invito a aceptar un reto, a aceptar un compromiso. Se resume en una palabra: perseverar. Perseverar. Perseveremos en la fe cuando vengan las dudas. Perseveremos en la fe y en la esperanza cuando nos sintamos cansados. Perseveremos en el amor, aunque no sea fácil hacerlo. Perseveremos en la palabra cuando el mundo desprecie nuestra creencia en la palabra. Perseveremos en la misión de llevar la buena nueva a este mundo que está perdido. Perseveremos. Y hagámoslo juntos, porque eso es lo que nos invita la palabra, como cuerpo, como iglesia, sosteniéndonos unos a los otros, recordándonos mutuamente que fiel es el que prometió y que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Agradezcamos pues a Dios su fidelidad. Entreguemos este nuevo año en sus manos y juntos confesemos firmes en la esperanza, porque fiel es el que prometió. Nuestra esperanza no se rompe. Amén.